Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hoy el gobierno argentino hará el anuncio de los objetivos principales de las NDC, un instrumento por lo cual los países determinan de modo independiente cuál va a ser su contribución al esfuerzo global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para eso convidamos a Thaís Gadea Lara para que nos cuente un poco más, para que nos anticipe lo que pueda. ¿Cómo estás, Thaís? Buen día. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Un placer volver a estar en Sábado Verde. Sí, tenemos muchas ganas con Cruz de escucharte y compartir parte de esta información que resulta central, es casi un hito, ¿verdad?, cada vez que se produce. Sí, así es. Lo que hay que tener en cuenta es que hoy se celebra el 5º aniversario del Acuerdo de París. Hace 5 años estábamos, ¿no?, en la capital francesa y se adoptó el Acuerdo de París. O sea, después de 2 semanas y también de varios años de trabajo, finalmente los países llegaron a consenso en un acuerdo global, ¿no?, para hacer frente al cambio climático. Y el principal objetivo que tiene el Acuerdo de París es el de limitar el aumento, ¿no?, de la temperatura de la superficie del planeta por debajo de los 2 grados para este siglo, con esfuerzos al 1,5 grados. La ciencia ha demostrado que el escenario del 1,5 grados es el menos dramático y por lo tanto los esfuerzos tendrían, ¿no?, que ir hacia ese objetivo. Entonces, sabemos que para reducir, ¿no?, el aumento de la temperatura es necesario reducir las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero. Es por ello que, como vos bien decías, esta famosa NDC, ¿no?, son las que cada 5 años los países tienen que presentar, que básicamente se trata de cuáles son sus planes, tanto de reducción de emisiones como también de adaptación, y la idea es que con todos esos compromisos, ¿no?, nacionales, se llegue a a cumplir con ese objetivo general del Acuerdo de París. Para que te des una idea, a día de hoy, si los países cumplen con lo presentado hasta el momento, estaríamos en un aumento de más de 3 grados. Es decir, que aún si cumplen, todavía ni siquiera estamos en el objetivo de 2 grados, mucho menos no estamos en el objetivo que la ciencia marca como el deseable, ¿no?, de alcanzar. Virtualmente en el horno, Thaís, ¿no? Literal, ¿no? Sí, así es. Sí. De hecho, esta semana se dio a conocer que a día de hoy vamos justamente a un calentamiento de 3 grados. Y como yo te decía, estas NDC, hace 5 años los países presentaron, ¿no?, en la previa y en conjunto lo que fue el consenso del Acuerdo de París, y este 2020 tocaba esta segunda ronda de NDC, que hay que tener en cuenta que cuando los países las presentan cada 5 años no pueden presentar lo mismo o menos ambicioso que lo que habían presentado antes. Tienen que sí o sí ir incrementando, ¿no?, la ambición en esa presentación de objetivos que hacen. Y hoy, en conmemoración de este 5º aniversario y también considerando que este año no hubo negociaciones, no hubo conferencia climática, se aprovechan a hacer un evento virtual en donde se ha convocado a que los países hagan, ¿no?, anuncios, ya sea de presentación de NDC como también de objetivos de estrategia a largo plazo de neutralidad en carbono. Entre los más de 70 países figura la Argentina. El presidente Alberto Fernández va a ser el que va a dar este anuncio, en donde estamos a la expectativa, ¿no?, de qué es lo que presente, que como bien te decía, lo que hay que mirar con lupa es que sea algo más ambicioso que lo que ya presentó Argentina. Sí. ¿Y a qué hora es eso, el anuncio? Bien, bueno, el evento comienza online a las 11 hora de Argentina y se estima que la participación de Argentina, te diría que va a ser alrededor de nuestras 2:30, por si no quieren estar viendo todo el evento y justo conectarse ahí, pero más o menos 12:30 es que le toca el turno a Argentina. Obviamente siempre puede haber retrasos, pero entiendo que son todos videos grabados, así que más o menos se van a ir respetando, ¿no?, los tiempos. El que arranca, obviamente, va a ser el secretario general de Naciones Unidas, porque este evento está organizado tanto por Naciones Unidas, por el gobierno de Francia, porque bueno, fue el Acuerdo de París, se llegó a consenso en territorio francés, y también por Reino Unido, porque es el país que preside la próxima COP26. Buen día, Thaís, ¿cómo estás? Buen día, Juan, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un poco con algunas dudas sobre cómo funciona esto. Nos contabas cómo hoy, bueno, ya empezamos a escuchar a los mandatarios para poder conocer
esta nueva ambición. Lo que vamos a escuchar, por ejemplo, en sus discursos, puede ser que nos expliquen de qué se tratará su nuevo compromiso, o en general eso ya se presenta por otra vía y lo que se hace hoy es, se habla, se explica, se expresa cómo lo vive cada país. Bien, es una muy buena pregunta, Juan, porque lo que vamos a ver hoy van a ser, digamos, van a dar, ¿no?, como el objetivo. Y ese objetivo general, ¿no?, esa meta que puedan llegar a marcar, por ejemplo, decirte, no sé, vamos a reducir un 25% las emisiones a 2030 en relación con, no sé, 1990. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ese anuncio. Ahora, eso puede quedar en simplemente ese anuncio o que después se haga la presentación formal de la NDC ante la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático, que todos podemos acceder en su página a ir viendo el registro de NDC. ¿Y por qué te digo que es una buena pregunta? Porque justamente en conferencia de prensa, el otro día le preguntaba al enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, el enviado en Cambio Climático, y yo le preguntaba, bueno, ¿vamos a ver un título de las NDC o vamos efectivamente a ver el plan concreto con detalles? Claro. Y la respuesta, la verdad, no fue muy positiva, porque en verdad lo que me dio a entender es que vamos a ver mucho título de meta, y después de acá la COP26, que es en noviembre del año que viene, los países van a presentar la NDC. El argumento que se da es que con la pandemia, ¿no?, los países, o sea, ahora tienen también otras medidas que tomar, y desde Naciones Unidas han dicho, bueno, preferible que no presenten algo menos ambicioso a esperar un poco más y que presenten algo más ambicioso. Pero yo te diría que, o sea, mis expectativas bajaron un poquito después de esto, porque me temo que hoy veamos más títulos de anuncios y no tanto, ¿no?, NDC completas. Ojalá me equivoque, ojalá tengamos, porque es necesario, ¿no?, avanzar, pero te diría que igual es importante el título, ¿eh? O sea, sí, es importante, claro, ir viendo cómo van avanzando. Pero si me creo que va a ser más una meta anunciada que en profundidad, ¿no?, cuáles son los planes. Sí, si me permitiste ahí, yo creo que hay que estar muy atento, el público en general, digo, porque de estas metas lo que sale en definitiva es un proyecto de país donde está en juego el modo en que vamos a producir, ¿no? El futuro, se juega parte del futuro. Vamos a tener por lo menos alguna línea, alguna idea de qué elegirá hacer Argentina, si seguir en esta dualidad de producir saludablemente o no. Y esto está ligado al futuro del planeta, nada menos. Acá, Cruz, quería hacerte justo otra pregunta. Pensando específicamente en Argentina, digamos, quienes vienen siguiendo de alguna manera los diálogos climáticos impulsados por el Gabinete Nacional de Cambio Climático, se enteraron que el gabinete tuvo sus reuniones con sindicatos, con cámaras empresariales, con distintas ONGs, con agrupaciones, pero lo cierto es que todavía lo que sería la NDC para muchos está bajo llaves. ¿Vos nos podés anticipar algo, Thaís? ¿Tenés idea para dónde podemos pensar que Argentina se dirige? A ver, es lo que estuve tratando de hacer esta semana, Juan. A ver, hacia dónde iba. Sí, bien, a ver, varias cosas. De lo que dijo Sergio respecto de que esto define el modelo, exactamente, porque los compromisos y las metas, por ejemplo, son a 2030, ¿no? Y bueno, no es simplemente digo el anuncio. Para llegar a esa meta tenés que hacer cambios, y va a ser muy interesante a partir de qué actividades, ¿no?, la Argentina y los otros países van a llegar a esa meta. Y en este sentido, algo que me parece muy interesante de lo que vamos a ver hoy es el reto permanente que hace el secretario general al tema de los subsidios a los combustibles fósiles. ¿Y por qué digo esto? Porque hola, vaca muerta, ¿no? Hola, subsidios que se le siguen dando en nuestro país al gas y al petróleo. De hecho, el reciente aprobado, ¿no?, impuesto a la riqueza, un 25% de esos impuestos van a ir a la producción, exploración y explotación de gas natural. Entonces, eso va a ser muy interesante de tener en cuenta. Y por otra parte, respondiendo a la pregunta tuya, Juan, sí, efectivamente se hicieron procesos de participación con distintos actores por parte del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que reúne justamente a representantes de distintos ministerios. Al momento, la verdad, no hemos tenido ninguna información así oficial
por parte de la Secretaría de Cambio Climático sobre lo que se va a presentar hoy. Pero por eso vamos a tener que estar, ¿no?, a la expectativa. Y te diría que lo que más tenemos que estar haciendo ahora hasta las 11 es ver cuál fue la NDC anterior para compararla con lo que se presente hoy, o sea, cuál fue su objetivo anterior. Muy bueno. Thaís, gracias y felicitaciones por el premio de esta semana. Thaís es premio ADEPA 2019, ¿verdad? 2019. Del 2020. Sí, 2020, bueno, pensé que era con anterioridad. 2020 en sustentabilidad y ambiente, premio de ADEPA, así que felicitaciones de parte de todo el equipo. Muchas gracias, Sergio, y en serio, un placer de nuevo conversar acá en Sábado Verde. Abrazo grande, que tengas un buen finde. Un abrazo para ustedes y saludo para los oyentes. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.